básica, vamos a ver de manera muy básica la oración en la vida de Jesús, ¿verdad? Y cómo lo muestra en su vida como aplicación, en la vida de la iglesia y cómo se insta a que nosotros podamos practicarlo. Una vez más en esta noche que quiero que puedas recibirlo es la oración que manifiesta vida, no es algo rutinario. Y miremos la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 6, específicamente el verso 5, y comienza a ver la instrucción. Y nuestro Señor Jesús comienza a establecerlo y dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas, y mira qué interesante, y de inmediato cómo va el planteamiento para traer una idea rápido para que puedas recibirlo en tu corazón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por el tan solo hecho de quererte dejarte ver o hacerlo de esa forma en aquel momento histórico, y estos hombres con una razón social y una razón religiosa, solamente por dejarse ver, ahí tendrían su recompensa. Dice el verso 6, mas tú cuando ores, habrían unas prácticas establecidas ya, habrían unas prácticas que se daban a nivel religioso, que se daban a nivel social, pero Jesús traería una corrección de esas prácticas. Y nosotros vivimos por la corrección de esa práctica. Por eso tú miras el verso cuando se dirige a sus discípulos y les dice, mas tú cuando ores, pero tú cuando lo hagas. Y nosotros que somos expuestos a la palabra del Señor, nos trae el formato, por decirlo así, de la forma en que nosotros debemos orar. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve lo secreto, lo íntimo, dice la palabra del Señor, te recompensará en público. Y nos preguntaríamos por qué el hecho, y eso lo vamos a ver específicamente en la enseñanza de esa oración secreta, de ese espacio de lo secreto. Pero nos preguntaríamos por qué lo secreto, por qué cerrada la puerta. Y te pregunto en el día de hoy, si tú te expones de manera pública o tú expones de manera pública todos los pensamientos que tienes. Estoy seguro que si eres un ser prudente, si eres una persona prudente, en muchas ocasiones te cohibes de algunos de los pensamientos que puedes tener y los reservas. Son pensamientos secretos. ¿Por qué el instar? ¿Por qué el instar que la oración sea un aspecto de lo secreto? Bien sencillo, porque es un momento de tú y Dios. Ese momento de tú y Dios y de tener una apertura, de ir con sinceridad, de ir a la presencia de Dios tal y como eres, sin cohibirte de nada y poder exponer todo lo que tengas que exponer delante de su presencia. Pero cuando salgas de ahí, sales con el resultado de la influencia de Dios en ti. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero mira cómo comienza diciendo, de las cosas que yo quiero que tú recibas en los próximos versos, y con estos versos de introducción, es que Jesús comienza a crear uno de los contrastes más fuertes que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Nosotros miramos no solamente el contraste entre el pecado y la santidad, que muchas veces Jesús lo expuso, y cuando miras versos anteriores haciendo referencia a las prácticas por las cuales nosotros debiéramos vivir naturalmente, y el contraste una vez más, y nosotros vemos un contraste marcado en la vida de Jesús, por supuesto, hacia la santidad versus el pecado. Pero nosotros tenemos que entender que cuando comienza a aplicar estos versos, y específicamente en la oración, se comienza a dar un contraste entre la espiritualidad, y esto yo creo que es poderoso, y para lo que quiero enseñarte en esta noche, la espiritualidad que da vida y la espiritualidad mecánica. Y como te dije en el día de hoy, el tema es que la oración nosotros tenemos que verlo como un aspecto que da vida más allá de un aspecto rutinario. El creyente no ora por rutina. El creyente ora porque cuando llega a la presencia de Dios y en ese aspecto íntimo, en ese aspecto de lo secreto, como mirábamos los versos, reconoce que de allí sale lleno de la vida
de Dios, sale lleno de la vida de Dios. Pero yo creo que razones eso. ¿Y en cuántas ocasiones nosotros solemos vivir por lo mecánico? Y aún lo religioso establece lo mecánico en nosotros, si nosotros podemos tener la conciencia, evolucionarla e ir más allá y reconocer que más allá de lo mecánico yo tengo una espiritualidad llena de vida. Toda la práctica que yo tengo como creyente es para llenarme de la vida de Dios. Toda práctica que yo tengo, una vez más, como creyente es para llenarme de la vida de Dios. Y uno de los elementos más importantes es la oración. No oramos por rutina, no oramos y no tenemos intimidad con Dios por el tan solo hecho de rutina, aunque es parte de nuestra rutina, es el elemento que da vida. Miremos cómo transcurren los versos para traer algunas ideas adicionales en esta noche. Dice la palabra del Señor: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, y mira esto qué poderoso, y la conciencia con la cual nos vamos a acercar a Dios, y todo esto lo podemos ver en detalle más adelante, pero reciben esta noche esto grandioso. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidas. Antes de que se las pidas, no uses vanas repeticiones. En otras palabras, nosotros tenemos que ir en ese tiempo de vida con la conciencia correcta para acercarnos a Dios. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué acercarnos a pedirle a alguien que ya sabe lo que nosotros necesitamos? Y Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero la pregunta es si nosotros estamos completamente conscientes de la necesidad que Él quiere suplir. Una cosa es lo que yo considero que necesito y otra cosa es lo que Él quiere suplir de mi vida, porque lo que Él suple de mi vida es la verdadera necesidad. Y en sinnúmero de ocasiones nosotros vemos la palabra del Señor y la manifestación divina de Dios en cuanto a lo milagroso, en cuanto a cómo operó en suplir la verdadera necesidad. Era la súplica por algo y ver un Jesús cómo suplía la verdadera necesidad de ese ente que se acercaba a Él. Por esa razón es el momento secreto. Por esa razón es uno de los momentos íntimos. No quiero entrar en ese aspecto porque lo vamos a ver en detalle en otro mensaje. Pero el secreto está, el ir a lo secreto está en el tan solo hecho de la experiencia de Dios conmigo y de migo con Dios. Es la experiencia de Dios con mi ser y de mi ser con Dios. Es una total apertura. Es una total apertura. En la total apertura expresaré lo que yo considero necesario, pero voy a percibir lo que verdaderamente necesito. Él trae el ejemplo de lo que podían ser los fariseos. Él podía traer el ejemplo de aquellos que no conocían lo que podía ser un pacto. Y él trae el ejemplo de los que no conocían la práctica hasta aquel momento. La diferencia, una vez más, abismal era en el hecho, sin entrar en algunos detalles religiosos y que se podían dar en aquel momento. La que quiero resaltar en este instante es que era algo de lo secreto, era algo más allá de meramente ser visto, como muchos de ellos querrían verse por la influencia social, por lo que ellos se destacaban en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo que se supone que proyectaran. Es el aspecto de intimidad y es el aspecto de reconocer que un momento como ese, más allá de lo rutinario y lo mecánico, da vida. Da vida, da vida. Y luego de eso, comienza a enseñarle a orar. Luego de eso comienza a enseñarle a orar. En el verso 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, y por todos los siglos. Amén. Mira qué poderoso. Y enseña a hacerlo. En los próximos días podemos ver algunos detalles sobre eso y lo hemos visto en enseñanzas anteriores en nuestra iglesia. Que yo quiero que tú recibas en el día de hoy como punto de partida. Una vez más,
vas a tener que entender el contraste entre la espiritualidad llena de vida y lo que es la espiritualidad mecánica. Hay gente que dice ser espiritual y lo que vive es una vida mecánica con Dios. En el creyente y en tu vida tiene que ser relevante recibir la vida de Dios más allá de las meras prácticas religiosas de manera mecánica, porque la mecánica en nuestra vida no trae ninguna transformación. Y me atrevo a decir algo, podrá provocar algunos cambios, pero que yo tenga algunos cambios en mi vida no quiere decir que estoy siendo transformado. Podrá provocar algunos cambios y podré ver alguna manifestación y podré ver algunas bendiciones como nosotros podemos utilizarlo en el lenguaje eclesiástico, pero no quiere decir que esté viviendo una verdadera transformación. Así que yo creo que todos nosotros debemos de tener conciencia una vez más de esa vida espiritual, esa espiritualidad de vida. Los fariseos habían convertido la oración en un acto público. Los fariseos habían convertido la oración en una rutina religiosa. No solamente una rutina religiosa, era una demostración externa, como hemos visto en otras ocasiones y en otras enseñanzas. Era lo que yo proyectaba hacer. Una vez más, la particularidad de los secretos es que en los secretos yo no tengo que proyectarle nada a Dios. Yo tengo que permitir que Él se proyecte completamente a mí. Yo no tengo que proyectarle nada ni aparentarle nada porque Él conoce todas las cosas. Yo tengo que permitir que todo lo de Él se proyecte hacia mí. Esta gente lo hacía públicamente, lo hacía como una rutina religiosa y lo hacía una manera de proyección y de demostración externa por el tan solo hecho de lo que otros podían percibir y otros podían recibir y pensar de ellos. Muchas veces en una repetición sin vida, era una repetición sin vida, era un acto mecánico, era un tan solo hecho de cumplir. Y nosotros no podemos caer en ese error. La oración que yo te hablo en el día de hoy, la oración que es vida, esa oración que no es rutinaria, no es un acto de mero cumplir con Dios. Yo no oro por cumplir con Dios. Yo oro porque quiero tener su vida, porque quiero ser transformado. La oración fue diseñada para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. La oración fue diseñada para nosotros poder entrar en esa relación con Dios, esa relación que solamente Él puede sostenernos. Esa vida espiritual, ese sostener la vida espiritual del creyente. Por eso la necesidad de orar. Miremos la vida de Jesús. Jesús enseña que la oración es una relación. Jesús enseñó que no era una apariencia. Son los versos que acabamos de ver. Los fariseos una vez más oraban por ser vistos. Oraban y medían su espiritualidad por la exposición. Eso es una loquera. Y hoy en día nosotros podemos criticar eso en la antigüedad y podemos considerar y pensar que no lo vemos. Pero se ve más de lo que nosotros solemos pensar. Y hoy con la exposición de plataformas digitales más aún. Dime tú, si no pudiéramos actuar por la mera apariencia, es el destacar el hecho de los secretos. Y por eso vamos a ir a eso en una enseñanza solamente para eso. Por eso la importancia de los secretos. Medían la espiritualidad por exposición y confundieron la presencia pública con la intimidad con Dios. Confundían pararse en un lugar y pensar que se exponían a la presencia de Dios o exponían la presencia de Dios cuando Jesús instó a hacerlo en los secretos. Jesús mueve la oración al aposento. Jesús mueve la oración a la intimidad. Era de la plataforma al aposento, era de la apariencia a lo íntimo, era del espectáculo a lo mejor de estos hombres, al tan solo hecho de la comunión. Y todos nosotros debemos de entender eso para ver más allá la oración de algo rutinario, una vez más en algo que da vida, No es saber orar, es saber vivir por lo que oro. No son las palabras bonitas que quizás puedo dar, no son las palabras bonitas que puedo
Recitar es vivir y tener la convicción y la fe de lo que estoy orando, de lo que estoy creyendo y de lo que estoy viviendo de ese momento íntimo. Número 2, tengo que reconocer que Jesús enseña que la oración es una dependencia diaria. La oración es una dependencia diaria. La oración es una dependencia de nuestro ser. Lo hemos visto en ocasiones anteriores, enseñanzas recientes que hemos tocado algunos aspectos de la oración, como para él era importante ir a la presencia de Dios antes de actuar. Y lo vemos cuando lo enseña y comienza a citar y a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús enseñó a orar por el diario. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Si te lo da hoy, mañana se convierte en el hoy, queriendo decir que mañana tendrás que orar, mañana tendrás que acercarte y mañana vas a tener que creerle de la misma forma en que le creíste ayer. En tu hoy creerás, en tu hoy te expondrás. La oración no es solamente para momentos que tenemos X o Y necesidad. La oración es para todos los días. La oración es para nuestro hoy. Todos los días de nuestra vida necesitamos intimar con Él. La oración era parte diaria de la vida de Jesús. Imagínate cuánto debiera ser la nuestra. Imagínate. Jesús enseñó a sus discípulos que no deberían vivir desconectados de Dios en su diario, en la semana. Jesús les enseñó que no era acercarse a Dios solo cuando hubiese necesidad. Nosotros vemos un Jesús que oraba, como te he dicho en mensajes anteriores, antes de las decisiones importantes. Para escoger sus discípulos oró. Para escoger sus discípulos oró. Antes de los milagros oraba. En los momentos de presión lo vemos orar. Getsemaní, uno de los momentos más difíciles para él. ¿Y cómo lo enfrentó? En oración. En la cruz hablaba con Dios. Jesús se levantaba temprano y oraba. Es lo que dice la palabra del Señor, aquellos que apuntan, en los que estén en el día de hoy leyendo la palabra. De Marcos, el capítulo 1, el verso 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús salía, Jesús se apartaba de sus discípulos y oraba. Los discípulos miraban y mirándolo, cómo trabajaba, cómo accionaba, en un momento dado les pidieron que les enseñara a orar. Y fueron los versos que vimos. Dice el verso 36, lo buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Lo buscaban para que accionara, lo buscaban para que hiciera, lo buscaban. Pero Jesús, cuando fue buscado, estaba en el lugar íntimo, aquel lugar que lo capacitaba, aquel lugar que lo formaba para lo que tendría que hacer. Una vez más, si Jesús lo hizo, cuánto más nosotros. Para poder ir concluyendo en el día de hoy, la iglesia primitiva, como la solemos llamar, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del libro de los Hechos también funcionaba por la oración, también vivía en la oración. Y nosotros miramos en el capítulo 12, en el verso 42, cuando miramos el libro de Hechos. Y tengo aquí mi Biblia y busca tu Biblia por ahí y marca tu Biblia. Marca tu Biblia, los versos que vayas a estar aprendiendo. Escribe ahí en tu libreta. Y mira lo que dice la palabra del Señor en ese capítulo 2. En el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego de aquella predicación y aquella se llaman, ¿verdad? Y le llaman en la Reina Valera el título de la Biblia, el primer discurso de Pedro. Pero después de aquella predicación y se convierten aquellos 3,000 hombres, dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban en la oración.
perseveraban en la oración. La iglesia se iría formando, la iglesia se iría organizando, iba creciendo, la gente reconocía el mensaje del Salvador, y una de las cosas que se instaba a hacer para tener comprensión de lo que se habría escuchado, para tener comprensión de la experiencia que se habría hablado ahora del mensaje, de la buena nueva de salvación y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para poderlo entender, se necesitaba orar, y esta gente perseveraba en la oración. Cuando tú comienzas a ver la vida de los primeros cristianos, que luego comienza a describirla, lo anticipa el permanecer en la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, dice el verso 43, y señales eran hechas por los apóstoles. Se permanecía en la oración y se veían las señales. Se permanecía en la oración. Dice la palabra del Señor, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos cuando permanecían en la oración. Milagros cuando se permanecía en la oración. La provisión cuando se permanecía en la oración. La oración no era un evento ocasional, era parte de la identidad del desarrollo de la iglesia. Es la oración lo que nos da la convicción del Dios glorioso que manifiesta todas esas cosas. La iglesia primitiva no se eximía de trabajar. La iglesia primitiva, como la conocemos en el día de hoy, los inicios de la iglesia, trabajaba, servía. La iglesia predicaba. La iglesia enfrentaba persecución. Pero para poder vivir todo eso, la iglesia permanecía orando. Cuando vemos la historia, por lo que pasaron, no hay forma de poderlo pasar si no es a través de la oración. La oración para ellos era tan natural como el congregarse. Y es lo que yo quiero instar a tu vida en los próximos días. En las próximas semanas, que tengas tiempos de oración. Que tengas tiempos de oración. Que tengas tiempo para orar en lo íntimo. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 14, antes del derramamiento del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban en oración y ruego, estaban orando, habría una promesa, y ante la expectativa de la manifestación de la promesa, ¿qué hacía esta gente? Orar. ¿Cuántas promesas estarás esperando de parte de Dios para tu vida? Antes de ver la manifestación, tendrás que orar. Antes del derramamiento del Espíritu Santo había perseverancia en la oración. A veces queremos el poder sin considerar la dependencia que tenemos de Dios en nuestra vida. Dependemos completamente de Él. No hay una manifestación correcta de lo divino sin intimidad. No hay los resultados correctos y los resultados de Dios sin permanecer, sin la permanencia. Y no hay permanencia si no es en oración. Si no es en oración. Es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Y constantemente lo recalco. Y parecería muy básico, pero te pregunto en el día de hoy si lo practicas de la manera correcta. Más allá de una rutina, la oración que da vida. El Nuevo Testamento muestra una vez más que la oración era el ambiente donde la iglesia tomaba vida. Iglesia eres tú, iglesia somos nosotros, y es a través de la oración que tomamos vida. Para ir concluyendo en esta noche, cuando nosotros miramos en el libro de... Cuando nosotros miramos, Pablo insta a orar.
y a orar con un estilo de vida, como un estilo de vida. El libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Hay un verso ahí que estaba buscando que recordé. Si no lo apunté, lo traigo al final. Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 17 específicamente. Pero cuando miras del verso 12, dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenéis paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Habría un mandato, habría una manera de operar, habría una manera de trabajar, de hacer. Decía: tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Difícil. Y dice el verso 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estáis siempre gozosos. Y el verso 17 dice: y orad sin cesar. Y orad sin cesar. Para cumplir todo esto que el apóstol Pablo exponía a esta gente que pudiera experimentar y pudiera vivir, definitivamente habría que orar sin cesar. Habría que orar sin cesar, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El verso 19 dice: no apaguéis el espíritu. Es orar sin cesar, es orar sin cesar. Es orar sin cesar. No es que habría que estar orando 24 horas. Es entender que debemos vivir conscientes de lo que es Dios en todo momento, en todo instante. Es reconocer que en mi vida yo mantengo una comunión continua. Yo la fomento y la solidifico en mi tiempo de intimidad. Pero la comunión con Dios no es una cosa que tú te quitas y te pones como un abrigo. La comunión con Dios es constante. Orar sin cesar se trata de ser consistentes para con Dios. Es vivir conscientes y consistentes para con Dios. Es mantener una comunión continua. Es desarrollar una vida que esté conectada con lo divino, conectada con el cielo en todo nuestro día. En todo nuestro día. ¿Qué lo solidifica? Lo íntimo. Y cuando vas afuera, consciente de eso. Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Hay una diferencia muy grande entre tener momentos de oración y vivir una vida que ora. Una vida que ora. Una vida que ora. La vida consciente. La vida consciente de lo divino. La vida consciente de la constancia de Dios en mí. Colosenses, el capítulo 4, verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Decía el apóstol Pablo: oren por nosotros. Tú tienes que permanecer y perseverar en la oración. Pero ora también por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que manifieste como debo hablar. Sean permanentes en la oración y oren por nosotros que estamos predicando. Que sea Dios quien abra las puertas para poder predicar, que abra la puerta para la palabra, para que se expanda la palabra. Oren por nosotros. Esa palabra perseverar, esa palabra perseverar lo que implica es una continuidad, una constancia, que es lo que estamos hablando, es la disciplina espiritual. Una vez más allá de lo rutinario, es reconocer la vida que produce en nosotros y la vida que se puede producir a través de ese tiempo de perseverar en la oración. Para concluir en el día de hoy, yo quiero que tú puedas reconocer que la rutina, y cuando yo vivo la oración como algo rutinario, aunque es parte de mi rutina, cuando lo miro como algo rutinario y no como algo que da vida, la realidad es que esa rutina va a matar la sensibilidad que ese momento conlleva. La sensibilidad que ese momento conlleva, lo sensible de ese tiempo. Ese reconocer que ahora la vida de ese momento produce la relación con Dios. La relación con Dios, la rutina mata ese instante y ese momento que ahora yo siento en lo secreto.
y que lo vamos a ver más adelante, es lo secreto, es lo íntimo que me lleva a experimentar la vida que produce una relación. Una relación. Es como te decía al principio, y con lo que nosotros iniciamos para concluir en esta noche, los fariseos conocían los momentos en que tendrían que exponerse y públicamente orar. Podían conocer los horarios. Los fariseos podían repetir las palabras que a nivel religioso podían ser de impacto a la sociedad y pudieran tener algún tipo de reconocimiento. Ahí tendrían su recompensa, les dijo Jesús. Ahí tienen su recompensa, que los reconozcan. Los discípulos tendrían que conocer lo que vendría de la presencia, porque era la presencia que solamente los haría sostener para lo que serían expuestos. Y fue lo que Jesús vivió, y es lo que nosotros tenemos que reconocer, y es lo que nosotros tenemos que vivir. La oración rutinaria repetirá palabras, pero la oración rutinaria, como te decía al inicio, no transforma el corazón. No transforma el corazón. La vida de oración, de las cosas que vas a poder percibir para concluir en esta noche, si lo estás haciendo de la manera correcta y de la manera en que te vas a exponer a hacerlo, vas a ver que la vida de oración correctamente, esa que da vida, produce sensibilidad en ti. Va a producir sensibilidad en ti. Trae dirección. Trae fortaleza. Para eso oramos. Trae el discernimiento adecuado en la toma de decisiones. En los momentos correctos. Yo oro para tener el discernimiento de lo más grande por lo que le servimos a Dios. Es la dependencia absoluta de lo divino, de lo de Él. Y sobre todas las cosas, la transformación necesaria en mi vida. La transformación necesaria en mi vida. Una vez más, para concluir y orar en esta noche, yo le pido al Señor que de esos momentos íntimos te vuelvas una persona sensible, sensible a la voz de Dios, sensible a lo divino, sensible a la exposición de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando te vuelves esa persona sensible, ves la dirección. Ves la dirección. En los momentos necesarios eres fortalecido. A través de ese instante íntimo que da vida, disciernes, comienzas a ver. Es la total dependencia de Dios. Es por lo que tienes que vivir. Es ser totalmente dependiente de Dios. Y sobre todas las cosas, cada día, como hemos estado viendo en pasadas semanas, es la transformación. Es la transformación. Somos salvos en cuanto a justificación para con Dios. Pero tenemos que hacer algo en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque cada día queremos glorificarle a Él. Y le glorificamos siendo transformados. Y no hay transformación si no hay tiempos íntimos. No hay transformación si no hay tiempos de oración. La oración que da vida. Con esto concluyo el libro de Romanos, el capítulo 12. El verso 12. Cuando está hablando de los deberes del cristiano, la palabra del Señor en el verso 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero no lo que dice la palabra del Señor: constantes en la oración. Constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Destacando el hecho una vez más de esa vida que proviene de Dios, de esa supervivencia espiritual, de ese llenarte de Dios. Lo que yo te hablé en el día de hoy es de esa oración ferviente. Es la oración ferviente. Es la oración ferviente. Cuando nosotros miramos todo lo que te he hablado en esta noche para orar en esta noche, una vez más
no es la oración como algo ocasional. Eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos, que permanecían en la oración. No era un evento ocasional, era parte de la identidad de la iglesia. Y cuando hablaba de la oración, era la oración ferviente. Lo ferviente es una muestra de gran pasión. Lo ferviente es algo que se hace con entusiasmo. Lo ferviente es algo que se hace con ardor. Y esa es la oración que yo quiero que tú puedas vivir y recibir en esta noche. Una oración ferviente. Tiene que venir de adentro. La tienes que desear. Lo tienes que querer. Yo no sé si ese tiempo de intimidad creará algo diferente en ti. Si tú deseas encontrarte con Dios en lo íntimo, no importando cómo estés, es la necesidad realmente de lo divino. Es la necesidad realmente de algo que es mucho más grande. Yo le pido al Señor que en esta noche tú decidas, más allá de orar por lo rutinario, más allá de orar por cumplir, como solemos decir, más allá de todas esas cosas, que tú ores específicamente creyendo por toda esa vida que recibes de parte de Dios. Con fervor. Con fervor. Ve transparente. Ve transparente. Hago una oración en esta noche